Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es un privilegio para mí estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo para continuar con una enseñanza más que en su misericordia Dios, mediante su bendita presencia, mediante mi Señor Jesucristo, me están permitiendo la enseñanza número 108, habiéndole pedido a Dios con todo mi corazón para que me permita hablar con de nuevo su bendita palabra, y también sabiendo que tengo que venir con una conciencia tranquila, sin hipocresía delante de Él, para que Él me pueda utilizar como representante. Yo he orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no, para que Dios los traiga de regreso si es su voluntad, para que pueda dar un fruto de vida esta bendita palabra, tanto aquí en México como en Estados Unidos, en España, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra. Así que me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 108 de Salmos 78, versículo 27. Vuelvo a repetir, Salmos 78, versículo 27. Le hago una remembranza de lo que venimos entendiendo el día de ayer. Proféticamente, Dios en este salmo nos enseña con un ejemplo del primer pueblo cuando fue sacado de Egipto, todo con ejemplos, todo como una sombra de lo que iba a venir, y cómo este pueblo pecó a pesar de todas las dádivas, a pesar de todas las riquezas que Dios les había dado a este pueblo, y que la palabra está viva, bendito hermano y bendita hermana, para poder hoy comprender en esta generación última, profética, de apostasía, y podamos tener la capacidad, mediante el hambre, mediante la fe, mediante la aclamación a Dios, de cuál es el camino, y poder ver el pecado y el camino que lleva a Dios. Son los deseos de ese su siervo. Así que prosigamos con esta profecía. Dice también, porque estamos viendo todas las bendiciones que tuvo este pueblo, dice, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Ahora recuerde, una vez que Dios les dio el pan de nobles y que el pueblo simbólicamente, no nada más con estos ejemplos, sino nos pone muchísimos ejemplos para saber que este pecado se ha dado en todos los tiempos desde que Cristo Jesús llegó, más ahora en la mayoría de los cristianos, que es estar deseando y codiciando la mesa del diablo, los deseos de la carne, lo temporal, la soberbia, las riquezas pasajeras. Y vuelvo a repetir, proféticamente, la mayoría, desde que llegó Cristo Jesús, han amado más el mundo. Recuerda que dice en Santiago capítulo 4, que no amemos el mundo. Recuerde que Cristo Jesús dijo, ellos son del mundo, ellos son de aquí abajo, pero nosotros no. En el mundo, la mesa del enemigo es todo deseo de la carne, todo lo temporal, todo lo corruptible, todo lo que no es eterno, todo lo que es pasajero, todo. Esos son los deseos de la carne, que ya hemos hablado de ellos, ¿no? Yo le he hablado, por ejemplo, de profesiones. Yo le digo algo, alguien que tuvo un título aquí, allá arriba no va a ser arquitecto, ni va a ser doctor. De hecho,
yo le profetizo y que Dios me castigue. Y si no lo cree, algún día se va a dar cuenta porque todos vamos a ser juzgados y algún día vamos a estar delante de Dios en su presencia. Yo no tengo profesión. Tengo estudios hasta la secundaria terminada y parte de la preparatoria, pero no terminada. Ahora bien, quiero decirle que los filósofos del planeta Tierra, los que son reconocidos por sus profesiones, por ser empresarios, o ser diputados, o ministros, por sus estudios, quiero decirle que cuando venga Cristo Jesús, ellos no van a hacer nada, y yo, si termino mi carrera, voy a tener un trono, y voy a tener una corona de vida. Entonces, no es por lo que haya aprendido aquí yo, abajo en la tierra, sino por lo que haya hecho yo para Dios, aquí en la tierra. Entonces, todo deseo de la carne le puso uno de muchos ejemplos. Empresas, dinero. Todo eso, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento y en este Salmo, nos habla de codiciar, de desear carne y de desechar la comida de nobles que ayer veíamos, este maná, este alimento que son los mandamientos de Dios. Porque ayer nos enseñaba Dios que el comer, hablando espiritualmente, es hacerle caso, ya sea a la voz del enemigo de Dios o a la voz de Dios. Eso es comer. Por eso dice la palabra, bienaventurado el que tiene hambre de la palabra de Dios y sed de justicia, porque será saciado. Pero también hay unos que tienen hambre, pero de que se les rasque el oído, de que se les hable de las cosas del mundo. Estos son los que, después de que salieron del desierto, después de que pasaron el Mar Rojo, después de que Dios les dio el maná y les hirió la roca, amaron más las tinieblas. No pudieron olvidar, por falta de fe, por lo que usted quiera, que hay muchísimas enseñanzas bíblicas, el por qué regresamos atrás. Amaron más las tinieblas, amaron más los deseos de la carne. Ahora, aquí vamos a aprender algo muy importante, porque Dios nos dice, y nos lo dijo por medio de Pablo. Y Pablo dijo, todo me es lícito como cristiano, pero no todo me conviene. O sea, yo como cristiano, no hay una reja física con un candado que terminando esta enseñanza, que son las 7:15 ahorita de la noche, aquí en México donde estoy dando la palabra, no me impide terminarla y salirme, agarrar dinero, tomar mi carro e irme a tomar, e irme al libertinaje, e irme a divertir con mujeres. Me es lícito, pero no todo me conviene. Y aquí entra el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Yo lo puedo hacer, mi carne me lo pide, pero yo tengo esta bendita palabra en mi corazón, conozco a Dios, conozco su ira y conozco a los que transgreden su pacto. Entonces, mejor me fortalezco por fe, mejor cuando soy débil, soy fuerte, le pongo a Dios mis debilidades, le pido su fuego para quemar, pero no voy a regresar para atrás como este pueblo. Y como proféticamente el día de hoy, vuelvo a repetir, el estar codiciando las ollas de carne, simbólicamente, el estar codiciando esa comida, es el pan del diablo, simbólicamente, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es el dinero, es la fama, es el poder, el maná, es la cruz, es la obediencia y la sujeción a Dios. Entonces, vamos a aprender algo porque así como la esposa de Lot y así como muchos que no se ciñeron y codiciaron, Dios les va a permitir saciarlos. Miren lo que dice aquí.
E hizo, una vez que codiciaron, e hizo llover sobre ellos carne como de polvo, como arena de mar, aves que vuelen, que simbólicamente fueron codornices, que son comestibles, ¿verdad? Y que tienen carne, simbólicamente. Ahora, como polvo, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el alimento de Satanás es polvo, es polvo. Así le dijo Dios a la serpiente cuando pecó, y tú te arrastrarás sobre tu pecho y tu alimento será polvo. Bueno, entonces, e hizo llover carne. ¿Qué es esto que hizo llover? ¿Quién hizo llover? Dios. Y le explico, le voy a explicar bien. Ponga atención. Si yo como representante empiezo a envidiar y a codiciar a Cash Luna, a Adrián Romero, a Marcos Witt y a todos aquellos que están de vacaciones, que tienen dinero, que tienen carros del año, que tienen residencias, que tienen trajes costosos y que no padecen la cruz de Cristo, y yo empiezo a codiciar esos deseos de la carne como representante, o bien como discípulo, empiezo a codiciar una congregación donde les permiten negocios, les permiten prosperar materialmente aquí en el planeta Tierra, y empiezo a codiciar cargando mi cruz, empiezo a codiciar en este camino que es padecer, que es conformarme con el comer, con el vestir, pero que me baste con la gracia y dejarme preparar para la vida eterna. Si yo empiezo a codiciar, ¿qué cree? Lo va a tener. Aquí está. Mire, lo que no tuve estando en la carne, como católico, aquí sí lo puedo tener. Fama, poder y dinero. Y Dios va a permitir entregarme al enemigo y que el enemigo me dé todo eso. Le hago de su conocimiento como algo que me ha permitido Dios para edificar. Alguna ocasión Dios me mandó, le hablo de hace como 9 años, 8 años aproximadamente, a un lugar, a un estado próximo que hay en la Ciudad de México que se llama el Estado de Hidalgo, aquí en México, que me quedaba más o menos como a 3 horas porque tenía que ir en camión 2 horas y media. Bueno, cuando yo llegué me mandó con gente muy pobre físicamente, hablando. Vivía en chozas, casas de plástico, de madera, no tenían baño, no tenían agua, tenían una fosa séptica, que es un hoyo en la tierra para poder hacer las necesidades fisiológicas. Comían lo que podían, gente muy, cocinaban con leña, no tenían luz. Bien, Dios me estacionó ahí unos años y empezó a crecer la congregación, no en el aspecto de número, sino espiritualmente. Éramos como unas 30 y tantas personas, de las cuales aproximadamente como 18 iban bien firmes y bien enfocadas. Hasta que Dios permitió la prueba de lo que habían aprendido y permitió que llegara un adversario disfrazado de ángel de luz, disfrazado de oveja, pero con lobos adentro, y les empezó a hablar que lo que yo predicaba no era de Dios, que tenían que trabajar. Y empezó a llorar por la pobreza, porque ni tinaco tenían, y dijo, no es justo. Él empezó a hablar de prosperidad, empezó a hablar que Dios, donde Dios le había permitido enseñar la palabra, tenían luz, tenían casa y habían prosperado. La mayoría de los que tenían ya 3 o 4 años y que habían alcanzado un tamaño espiritual, fueron engañados y seducidos por el deseo de la carne. Ahora, ¿qué pasó? Le voy a decir para que ponga atención. Después de que los perdí,
Hubo gente que sí se quedó, muy poca. Yo seguí la obra en el Carmen con tres, cuatro, como con 5 personas que se quedaron. Seguí la obra. Bueno, empezamos a ver después de un año, o menos de un año, cómo de repente tenían un tinaco ya, cómo se compraron un carrito después de no tener dinero y cómo empezaron a prosperar, porque Satanás es fiel y Dios es fiel para cuando tenemos hambre a la carne, nos lo da. Satanás a cambio de su alma y con un engaño. Y Dios, por ira, le quita las riquezas espirituales y dice, ¿quieres carne? Sacéate. Porque vamos a ver que los sació. Por eso hay muchos que llegaron a tener un tamaño espiritual, que tienen yates, casas y vaya, tienen para desbordar dinero. Por eso vemos también discípulos, ¿verdad?, que codiciaron y no tendrán yates, no tendrán casas, pero son ricos en el estatus social en donde viven. Muchos, otros no. Sobre todo, está hablando de los representantes que alcanzamos el segundo bautizo y cambiamos la gloria de Dios, codiciando las cosas temporales. Entonces, Romanos 8 nos habla precisamente de lo que es la carne y de lo que es el espíritu, de lo que es codiciar las cosas de aquí abajo, la mesa del diablo, y lo que es el alimento de Satanás, que ya hemos venido haciendo una introducción muy profunda en las enseñanzas pasadas, poniendo ejemplo a los que han dado un seguimiento de legumbres, de carne, con simbolismos. Entonces mira lo que dice aquí. E hizo llover sobre ellos carne como de polvo, como arena del mar. O sea, que trajo una parvada de pájaros impresionante, ¿no? Como la arena del mar, pues la arena es muchísima. Dice, aves que vuelan. Y fíjese bien, las hizo caer en medio del campamento. ¡Oh! ¡Dinero! ¡Fama! Poder. Sí, sí, sí. Sí, sí es cierto. Sí, se los da. Sí, lo cumple Dios y Satanás. Pero a cambio de perder a Dios. Dice, y ahora dice, alrededor de sus tiendas. 29. Comieron y se saciaron. Ahora le voy a profundizar bíblicamente lo que es comer. En Santiago, de hecho, lo dice. Dice en Santiago más o menos así, que cuando viene el seductor a ofrecerme y me propone a que yo haga lo contrario a lo que es esta ley, que es mi alimento, porque el practicar la ley de Dios es mi alimento, y hacerle caso a la otra voz es comer y se llama pecado. Una vez que tú ahora dice que cuando viene Satanás a decirme y que yo lo escucho y que hago lo que él me dice, entonces doy a la luz el pecado y el pecado da a la luz la muerte, la separación de Dios. Así lo dice en Santiago y en muchas partes de la Biblia. Ahora, Dios quiere y tú codicias la mesa de Satanás, va a decir, atáscate, como le pongo también la parábola del rico y Lázaro, del que vestía color púrpura. Y le pongo siempre esos ejemplos porque son los que más tienen claridad a los que no tienen un crecimiento espiritual. El que vestía color púrpura hacía banquete con esplendidez todos los días. O sea, ese pecador Dios lo sació, que representa a alguien que había sido llamado para dar la vida y para dar testimonio, para cumplir con el pacto de Dios, por el cual nos sacó de Egipto, pero amó más las carnes de Egipto. Y el mendigo, que estaba lleno de llagas y que venían los perros y le lambían sus heridas, y que codiciaba
o más, no se codiciaba, que deseaba las migajas que caían de la mesa del rico, mas no las tomaba, porque es el deseo de la carne todavía, pero con el fuego se apaga. Bien, ahí estamos viendo los dos caminos. Ahí estamos viendo los dos panes. El de Cristo, padecer juntamente con Él, mientras esté en este cuerpo humano. Satanás, darle gusto al gusto. En el mar, la vida es más sabrosa, los placeres temporales, y Dios los sacía y les llena, como lo estamos viendo aquí, y les llena. Pero ¿qué pasa después? Cuando murieron ambos, uno fue llevado al seno de Abraham, Lázaro, que tiene nombre, porque el rico no tiene nombre, ya había sido borrado del libro de la vida, y el rico es separado. Y empezó a llorar, empezó a rogar una gota de agua, espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Abraham? Hijo, a ti ya te tocó disfrutar, a ti ya te tocó cambiarte la gloria de Dios, a ti ya te tocaron las ollas de carne, Dios te sació, ahora le toca a este mendigo, que prefirió las llagas, que prefirió padecer, que prefirió la cruz, que prefirió ser aborrecido por el mundo. Nada más que la diferencia, querido rico, es que a ti te tocó un segundo espiritual y a él le va a tocar eternamente. Eternamente. ¿Sí? Y tú eternamente te vas a ir a un tormento. Y ahí está la fe. Ahí está el que cree. Bendito hermano y bendita hermana. Aunque este camino y lo que Dios ofrece son riquezas espirituales no comparables con las físicas y las temporales, que la mayoría, como yo le daba testimonio de una hermana que acaba de llegar, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hablan? Dinero. Yo de hecho desde que empecé a tocar esto, bajaron las visitas. No me importa. Ah, claro, siento feo, porque nuestro deber es salvar vidas, pero con la verdad. Ahora, a mí me importaría si dijera mentiras. Por eso yo hablo la verdad. Si no creen, pues lo siento mucho. Pero el camino de Dios son riquezas espirituales y es totalmente otro canal diferente a la sabiduría que nosotros teníamos antes de conocer a Dios. Entonces, mire lo que dice. Les hizo caer en medio del campamento alrededor y comieron y se saciaron. O sea, sí, están saciados. Yo conozco cristianos, ¿verdad? Que a mí me dicen, pues yo estoy muy bien, estoy bendecido, tengo casa, tengo profesión, tengo dinero en el banco y no me hace falta y estoy bendecido por Dios. Ok, están saciados, saciados. Dice, les cumplió pues su deseo, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos libre albedrío. Para eso, Dios mandó a su Hijo, porque Dios sabía que el hombre por naturaleza, de carne, terrenal, está inclinado a estas cosas. Por eso cuando llegó Dios por medio de Cristo no vino a juzgar. Nada más vino a decir, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu, espíritu. Ahora, Dios no nos vino a criticar, porque por naturaleza dice en Corintios que el hombre natural de barro, que no es espiritual, por naturaleza busca las cosas de aquí abajo. Pero, el que creyó y tomó la cruz y se bautizó y recibió el Espíritu Santo, entonces recibió el fuego para que no fuere por obras, estimar todo como basura e inclinar mi vida a los pies de Dios, a lo que perdió Adán y Eva. Pero, hay muchos que codiciaron, hay muchos que no se ciñeron los lomos y siguieron extrañando. Hay muchos que fueron engañados y desearon las riquezas del diablo.
Ahora, fíjese bien, sí las da y Dios lo permite. Aquí dice que se saciaron. Y yo le digo, en esas congregaciones de prosperidad están entre paréntesis alegres y contentos, no gozosos, ¿verdad? Porque la paz que da el mundo no es como la que Dios trae, ni Cristo Jesús trae. Pero sí, están saciados, satisfechos, como aquel hombre que viene en el Nuevo Testamento, cuando dice, tengo llenos mis graneros, pero, pero los voy a deshacer y los voy a hacer más grandes aún. O sea, están saciados, contentos, ¿verdad? Y ya que los tuvo llenos totalmente, dice, mi alma está tranquila y satisfecha. Ahora sí puedo estar a gusto. Bueno, entonces ahí están saciados. Y es el engaño que Dios les permite. Por eso a Satanás se le llama el engañador. Piensan que están en la verdad y piensan que las bendiciones de Dios son esas. Y Dios los permite por no haber creído desde un principio en el camino de la verdad. Ahora, comieron y se saciaron y les cumplió su deseo. Ahora, fíjense bien, aquí está el problema. ¿No habían quitado de sí aún su anhelo? ¿Aún estaba la comida entre su boca? Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Le explico. Recordemos, bendito pueblo de Dios, bendito hermana y bendito hermano, que esta ley está sellada y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que esto que sucedió como una sombra es una ley que hoy, desde que llegó Cristo Jesús, proféticamente, con estos simbolismos, se cumple, pero espiritualmente, por eso estamos deshebrando. Por eso le estoy diciendo cuáles son los acontecimientos verdaderos que conllevan a esta profecía el día de hoy. Ahora, ya le dije, comer es la acción de hacer. Ahora, mi carne tiene algún deseo, cualquier deseo. Como yo le dije, todo me es lícito, pero no todo me conviene, pero le doy de comer. Y comer es cuando hice la acción, bueno, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos. Ahora, los más robustos hoy, bíblicamente, a los que más culpa Dios, recuerde que el juicio empieza por su casa. Y su casa es apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetisa. Robustos significan los que son más fuertes en el camino. Los que tienen un crecimiento o los que tuvieron un crecimiento, como el joven, como el anciano, que son robustos y fuertes. Bien. Entonces, aquí está profetizando que aún escogidos, no tanto con los discípulos, no tanto con los que no han alcanzado un conocimiento, sino Dios va primeramente por los representantes que eran de Dios. Ahora, hizo morir. ¿Qué es morir el día de hoy? Bueno, la vida es tener a Dios. La vida es tener el Espíritu Santo. Esa es mi vida. Esa es la vida. La muerte es que se me salga el Espíritu Santo. Dios es santo, santo, santo y no puede habitar en tabernáculos que tengan pecado. Dios únicamente habita con los íntegros, habita con los que le temen, habitan con los que no están deseando ni codiciando las cosas que llevan a la muerte. Ahora, hizo morir. El pecado paga un salario de la muerte. Ahora bien, hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Sí, también hemos visto que no es lo mismo llamado y escogido. La bendita palabra nos enseña que muchos son los llamados
y pocos son los escogidos. ¿Qué es esto? El llamado es aquel que por medio del Evangelio fue sacado del mundo, del mar, y fue llevado a la orilla, cuando por el bautizo fuimos sacados del mundo. Y en la orilla se sienta Cristo, se sienta Dios. Y en el discipulado, como la parábola del sembrador, muchos son regresados al mar y pocos son los que llegan a dar un fruto al 30, al 60 y al 100. Pocos son los que llegan a tener la estatura para que Dios les dé un ministerio, no por una escuela teológica, no por un engaño del hombre, sino puestos por Dios. Escogidos por Dios y por Cristo, no por el hombre. Ahora, la bendita palabra nos enseña que el día que venga nuestro Señor Jesucristo, el juicio empieza por su casa. O sea, por los escogidos, por el cuerpo. Sí, me puede señalar a mí, efectivamente. Si usted no enseña la palabra todavía, ¿está discipulando? Quédese tranquilo en el aspecto de que este juicio es para nosotros. Los más robustos y los escogidos son con los que primeramente va Dios. Y como dice en Apocalipsis 21:8, que en el Nuevo Testamento, que el juicio empieza por la casa de Dios. El juicio. Dice, con todo esto que el pueblo vio y que el pueblo divisó, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a las maravillas que Dios hizo. Ahora, de igual manera, yo puedo entender esto porque le voy a explicar. En el tiempo que Dios me ha permitido este bendito camino, hubo hermanos y hermanas que alcanzaron una estatura robusta y de ser escogidos por Dios. Y temían. Ahora, cuando empezaron a pecar y ellos vieron antes de que se los llevara la corriente y vieron y tuvieron la oportunidad de divisar y de ver lo que Dios, el pago que Dios les había dado a unos que habían alcanzado una estatura espiritual y cómo los dejó Dios, ni aun viendo temieron. Y a mí me impacta una cita bíblica que viene en Apocalipsis, en donde dice que ni aun viendo los principios de dolores de parto, guerras, pestes, hambres, terrores, y lo que viene, ni aun así se arrepintieron de sus malas obras ni dejaron sus ídolos. Chin. Así lo dice. Y los ídolos, recuerde que es todo lo que es carne. Y está hablando del pueblo de Dios. No está hablando de los que no conocen. No. Aquí acuérdense que está hablando del pueblo. El que salió profetizando hoy cómo está la iglesia. Porque muchos que vieron las maravillas de Dios, muchos, como yo le decía el día de ayer, que vieron la transformación que Dios les dio, de dónde los sacó, y pudieron experimentar y vivir un camino espiritual, y le daban gloria a Dios, y le lloraban y le decían amén, y aún así, viendo sus maravillas, fueron engañados, codiciando la mesa del diablo. Y aún así, ahora, aquí está escrito, bendito hermano y bendita hermana, no soy yo. Con todo esto pecaron aún y no le dieron crédito a sus maravillas que Dios había hecho. Por tanto, consumió sus días en vanidad. Le explico. Muy importante esto. Espero que ponga atención porque toda la bendita palabra tiene muchísima sabiduría a los que tienen hambre y sed de justicia para temer. Por tanto, los días que Dios me ha dado aquí, me ha dicho que los aproveche al máximo para atesorar donde no hay ladrón ni polilla, y la herencia que me ha dado, terminando mi discipulado, es un campo
para poder trabajar a los pies de Cristo Jesús y a los pies de Dios. Esa es la mayor meta que un cristiano debe de tener. La mayor meta, alcanzar la estatura del varón perfecto, que es un ministerio dado por Dios y no por el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada obra que yo hago desde que Dios me escogió, voy atesorando, voy ahorrando donde no hay ladrón ni polilla, voy preparándome para la vida eterna. Y todo lo que hago día con día no va a ser vano. La palabra vano es que cuando estemos delante de Dios, le diga, pues sí, Señor, mira, la verdad tú sabes que pues yo deseé, Señor, una profesión y deseé dinero, pero para tu obra. Y terminé una carrera, por decir, de muchos ejemplos, le pongo uno de muchos. Y ayudé a gente, Señor. Y diezmaba y dio ofrenda, Señor. ¿Sí? Y le va a decir, Señor, Dios, esa obra que tú hiciste, mijo, ¿fue porque codiciaste carne? ¿Fue porque no venía en mi palabra? ¿Y qué crees, hijo? Yo te dejé que te saciaras de esa obra, pero ¿qué crees? Todos los días que tú te dedicabas a eso, fue vano. Perdiste el tiempo. Fue vano lo que hiciste al lago del fuego. Porque el árbol se va a salvar por sus frutos. Y todo árbol que no dé fruto, ya está profetizado que va a ser cortado y echado al fuego. Entonces, eso es que Dios nos convierta los días en vanidad. Eso es. Por tanto, consumió sus días en vanidad. Y la palabra consumir es que le quitó la vida eterna y que el fuego de Satanás y la mesa de Satanás y lo que ofrece Satanás nos consume las cosas espirituales. Nos dejen cenizas. Bien. Dice, y sus años en tribulación. Porque los pocos años o muchos años que le queden a alguien que tenga este fruto y que Dios le haya quitado su presencia, aunque tenga dinero, aunque tenga casas, aunque prospere en la carne, quiero decirle que esa carga es tribulación. O sea, en Egipto, el trabajo de Egipto, el ser esclavo de Satanás, es una carga horrible. Por eso cuando Jesús vino, Él dijo muy claramente, mi yugo es fácil y ligero. Déjenme sus cargas. Estas, déjenmelas. Yo las voy a llevar. Ustedes entréguense. ¿Sí? La bendita palabra nos dice que en el mundo, que en Egipto hay amargura, hay aflicción, hay tribulación. Entonces, no por tener dinero, no por venir disfrazado de ángel de luz, no por venir una sonrisa para engañar a los que me están viendo que soy feliz. Recuerde, Satanás se disfraza de ángel de luz y engaña. Eso no se le olvide. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, dice en el versículo 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Ahora, no los escogidos ni los más robustos, no. Sino que aquí también Dios, cuando permite la bendición de su manifestación y un discípulo se puede dar cuenta de esto, porque también Dios ha permitido que de otras congregaciones vengan decepcionados al ver sus conductas. No digo muchos, porque la mayoría les gusta que le rasquen el oído. Pero habrá uno que otro, ¿sí?
que cuando los ven morir, entonces claman a Dios. Morir es que ya no tengan el Espíritu de Dios. Entonces se volvían solícitos, con temor, solícitos al pacto, en busca suya, pero aquí va a profetizar todavía también apostasía. Fíjese bien, se volvían y, y dice en el 30, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, se acordaban que era su Redentor. Pero sí, le voy a recordar yo algo, ¿no? Poner una parábola para poder entender esto. Yo tengo dolores de cabeza, jaquecas, y sé que en el pueblo nada más hay un solo doctor y que tiene el medicamento y no hay farmacias ni nada, nada. Y tiene el medicamento. Pero el doctor me dice que me va a dar ese medicamento para que se me quite el dolor y la jaqueca. Pero que tengo que ir todos los días a un chequeo, a una dieta y a una sujeción a lo que me diga. Hoy me quito el dolor de cabeza. Y como ya me quitó el dolor de cabeza, empiezo a desobedecer al doctor. Y empiezo a hacer lo que se me pegue la gana para no ir y decir, que voy a perder el tiempo ahí con 2 o 3 horas ahí con el doctorcito. No, yo me voy con la novia, no, yo me voy a hacer dinero, etc. Bien, entonces, yo veo a 2 o 3 hermanos del pueblo igual de insensatos que yo. Y veo a uno que le dio una jaqueca. Y veo a otro que le dio un dolor de cabeza y se quedaron muertos y ya no aguantaron el dolor. Entonces voy corriendo con el doctor y le digo, perdón, porque sé que es el único que tiene medicamento para la jaqueca o el dolor de cabeza. Y le pido, perdón, sé que es el único refugio. Ahora, fíjense lo que está profetizado. Bendito hermano y bendita hermana. Ponga atención a lo que vamos a aprender aquí, a las profecías. ¿Sí? Entonces se volvían solícitos en buscar su ayuda y se acordaban de que Dios era su refugio. Hasta ahí se acordaban. No antes. Dice. Y el Dios Altísimo su Redentor. Se acordaban de que era el Dios. Así también como le dije, se acordaban de que había un doctor en el pueblo. Dice. Pero, fíjense, le lisonjeaban. Con su boca y con su lengua le mentían. Ahí le va. Doctor, perdóneme, mire, no había podido venir porque sí, yo sé que le desobedecí, doctor, pero mire, se murió mi papá por allá, o se me rompió un pie y no pude venir, por favor, yo le prometo, señor, deme por favor mi medicamento, quíteme esta jaqueca, señor, no quiero morir, por favor, doctor, y yo le prometo que voy a venir, le prometo que ahora sí voy a cumplir, pero con un corazón no sincero. Y Dios conoce los corazones, hermano y hermana. Ahora, en la humillación, cuando Dios nos permite como pueblo suyo alguna desgracia y nos humilla, es para volvernos a Él. Algunos, muy pocos, lo hacen con un corazón solícito y sincero. Pero aquí está profetizando la apostasía. Ahora, yo puedo comprender la palabra porque lo he vivido. Dios me ha permitido la riqueza de sufrir y de dar testimonio de que Dios es veraz y que sus profecías se cumplen. Porque en el proceso que Dios me ha permitido, cuando empezaban a pecar y a desear las ollas de carne, y cuando Dios los humillaba y les mandaba un dolor, volvían, hermano, por favor, ore por mí, hermano, por favor, dígale a Dios, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios en su misericordia les volvía a sanar y volvían a fallar. Les volvía a sanar y le volvían a fallar. La mayoría. Palabra de Dios. Y este es el hombre. A final de cuentas, recuerde, bendito hermano
y bendita hermana. El Creador es Dios. Él conoce a su creación. Él conoce a qué está inclinado y Él conoce las profecías desde que Cristo Jesús vino, porque Él nos dice que antes de que llegara Cristo iba a venir la apostasía. O sea, Él conoce que el hombre siempre ha estado inclinado a la hipocresía y a fallarle, dice. Y con su lengua mentían, dice, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Aquí está, ¿verdad? Pues sus corazones no eran rectos. Yo le he explicado simbólicamente cuando Dios habla de la palabra corazón. Mi corazón que yo tengo es para Lalo Garibay, es para que le dé vida a mi cuerpo, es para que mi sangre la bombee. Cuando yo le digo a alguien alguna expresión de amor antes de conocer a Dios y le decía, corazón mío, alguna novia, alguna esposa, es porque decía, tú eres mi vida. ¿Y qué es esto? Si no estás conmigo me muero. Entonces, su corazón, el pacto de que fuimos comprados, el pacto de que somos sirvientes, el pacto de que este cuerpo lo compró Dios, no, se lo daban a Dios por codiciar la mesa del diablo. Porque a final de cuentas, todo lo que ofrece el adversario, todo lo que ofrece el enemigo, me separa del pacto de consagración y de esclavitud que le debo a Dios, de que fui comprado. Toda la mesa del diablo. Sea internet, sea Facebook, ¿verdad? Sea trabajo, sean escuelas, sean pasatiempos, sea la mesa de Satanás es. Ahora sí que recordemos. ¿Usted tiene hambre de la mesa del diablo? Dios lo va a saciar. Es lo que estamos viendo. Entonces se arrepentían, ya no los robustos, ya no los escogidos, sino el pueblo. Pero estaban inclinados a hacer el más. Ahora, pues sus corazones no eran rectos, sus corazones no estaban derramados, ni estuvieron firmes en su pacto. Ahora, ¿cuál es el pacto? Yo lo acabo de decir. El pacto fue este. Oye, estás en la cárcel, estás muerto, estás sin mí, estás en agobio. Vengo a hacer un pacto contigo. Te vengo a sacar de esa cárcel y te voy a dar vida con una condición. ¿Cuál es la condición, Señor? Que no regreses a la cárcel nunca más y que me sirvas. Que tu vida va a ser para mí. O te dejo allá. Tú lo decides. ¿Sí? Ese es el pacto. Yo te hago participante de mi hijo. Te hago participante de su sangre. Te hago participante de su resurrección. Te hago participante de que vas a ser mi hijo. Te hago participante de que voy a ser tu Dios. Te hago participante de todas estas dádivas que ya vimos en enseñanzas pasadas, la peña de Oreb, el maná. Pero con una condición, ese es el pacto, ese es un contrato. Tu vida, tu vida, tu vida. Que yo soy el creador, a final de cuentas. Ahora, el no guardar el pacto es querer servir a dos señores. Es estar codiciando la mesa del diablo, los deseos de la carne, las codornices, que creo que lo estamos profundizando muy bien. Porque ya le dije, toda la mesa de Satanás es lo que me desconecta de estar meditando de día y de noche y de estar sirviendo todos los días a Dios. Cualquier obra que me aparte de desconcentrarme y que me aparte de amar a Dios y de amar al prójimo, no es de Dios.
Entonces dice, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía en el desierto. De igual manera, Dios es un Dios paciente. No por eso, bendito hermano y bendita hermana, yo voy a practicar el pecado. Al decir, Dios me puede perdonar varias veces. No, hay que tener mucho cuidado. Porque cuando uno lo hace con dolo, Dios conoce los corazones. Ahora, Dios tenía misericordia en el desierto y no los destruía. Ya le dije, yo aquí, bendito hermano y bendita hermana, llegué a presenciar ex hermanos y ex hermanas que tuve el privilegio de enseñar. ¿Cómo? Fíjese bien cómo, cuando empezaron a codiciar, cómo Dios los perdonó por meses, 5, 8, a veces un año, que tropezaban y se elevaban, y tropezaban y llegaban y lloraban, y estaban en una batalla, y cómo Dios los perdonó hasta que ya no tuvieron la misericordia. ¿Cómo lo vamos a terminar este capítulo, verdad? De Salmos. Porque vamos a ver que ya Dios se cansó y ya no los perdonó y los dejó postrados en el desierto. Y apartó muchas veces su ira. Fíjense en su ira. ¿Cuál es la ira de Dios? Que la apartó. Su ira es cuando ya lo entrega a Satanás. Cuando ya no tienen regreso. Cuando quedan muertos. Como a los más robustos y a los escogidos. Eso sí los entregó a ira. Tienen más oportunidad los discípulos que nosotros. Dice. Y no despertó todo su enojo. O sea, ¿sí hubo enojo? Sí, pero todo su enojo es la ira. Y el enojo, del enojo viene un castigo. Y de ese castigo viene el amor. Y del amor viene una vara, una corrección, para reivindicarnos a este camino. Dice en el versículo 39. Se acordó, fíjese bien, de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, voy a profundizar un poquito en esto. También, cuando vino Cristo Jesús primeramente al primer pueblo, que fue pecador, y pecador, y pecador, y pecador, y que de hecho, cuando Cristo Jesús vino, estaban bajo un imperio por la desobediencia, que era el imperio romano. Habiendo estado ya generaciones atrás el pueblo de Dios, el primer pueblo hebreo, antes de la llegada de Cristo, con otras jerarquías que los oprimieron, como los griegos, como los sirios, 375 años antes. Ahora, ¿por qué vino Cristo y los perdonó? Y dijo que no los venía a juzgar, que se arrepintieran. Porque la bendita palabra nos enseña, bendito hermano y bendita hermana, que este camino y los mandamientos de Dios no son a la carne, que solamente con la presencia de Dios, con el poder de Dios, podemos nosotros comer y practicar estos mandamientos, solamente. Por eso, los sacrificios de los machos cabríos, del primer culto, del primer pacto, no pudieron traer la perfección. Porque esos animales no pudieron traer a Dios con el ser humano. Para eso se necesitaba, como una preparación, la profecía del Hijo de Dios, que sin pecado vino a limpiarnos con su sangre, no por obras, sino por fe, para que Dios y Cristo Jesús dijeran, este es mi pacto, borrón, no te juzgo, porque no tuviste mi presencia, también a nosotros los gentiles, pero borrón y cuenta nueva. Aquí
Es un pacto de perfección. Te doy mi poder, te rescato, te resucito, te regreso al Edén. Y ya no vuelvas a pecar. Ahora, el primer pacto fue terrenal, fue de abajo, fue de carne. El segundo pacto es espiritual, es celestial, es de arriba. Entonces, ahora ya no hay pretexto en este pacto. Ahora ya no somos de carne. Por eso recuerde, bendito hermano y bendita hermana, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Por eso les es necesario nacer de nuevo. Entonces, ahí vamos viendo entonces que para poder entrar al reino de los cielos, que es una cuarta dimensión, para poder ser gobernado por Cristo, necesito ser un ser espiritual. Es por eso que Dios tuvo paciencia en el primer pacto con el primer pueblo. Más no hoy, así, ¿verdad? Bueno. Dice la bendita palabra de Dios. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. O sea, soplo que va y ya no regresa a mí. Porque los de carne no pueden regresar a Dios. 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Muchísimas. Lo enojaron en el yermo, en el desierto. Lo enojaron en ese lugar. Ahora, vuelvo a repetir, hoy es profético esto. Porque yo soy un ser espiritual. Usted, si entró por la puerta del redil, si se le predicó el mensaje conforme a la verdad, usted es un ser espiritual. Pero, bíblicamente, yo me puedo convertir en un ser carnal. Con cualquier pecado. Y no me arrepienta. Ya me volvió un ser carnal. Ahora, siendo un ser carnal, no hay ningún cristiano que haya entrado por la puerta del redil y haya perdido la presencia de Dios que pueda guardar sus mandamientos. No se puede. No se puede. Ninguno. Ni siquiera Cristo. Ni nadie. Entonces, es muy importante. Por eso dice aquí que este pueblo que era de carne pecaba y pecaba y pecaba y pecaba y pecaba. Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios. Yo la vez pasada y provocaban al Santo de Israel. Yo la vez pasada le decía que es tentar a Dios. La enseñanza pasada. Yo espero que haya puesto atención. Tentarlo es probarlo por las malas o por las buenas. Pero aquí lo tentaron por las malas. Tentaron. Provocaron. Y fíjense bien lo que dice aquí. Provocaron. Mira, hermano y hermana. Meditemos en la bendita palabra. Le voy a poner un ejemplo, una comparativa, que está muy lejos, pero que nos va a poder ilustrar sobre esto. Pues yo recuerdo cuando, en una Navidad, por ejemplo, cuando era yo del mundo, pues con toda esperanza de pasar una noche buena, me esmeraba a poner el arbolito, los regalos, las mesas, porque muchas veces fue aquí en su casa. Yo tenía un salón de fiestas infantiles, me esmeraba, ¿verdad? Y al calor de las copas, esa esperanza de una noche buena se tornaba en una provocación, que me empezaban a provocar con cosas que me desagradaban, y de tener un fruto apacible, de esperar una noche buena con mi familia, me empezaban a provocar y me despertaban un fruto que yo odiaba y que no quería, porque yo cuando me enojaba me desconectaba muy feo. Eran demonios, ¿sí? Bien, de igual manera, Dios es un Dios santo, 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 que está en un lugar de paz
y de tranquilidad. Y no es justo que nosotros, su pueblo, lo provoquemos y le quitemos ese fruto de paz, ese fruto de tranquilidad, y lo provoquemos a ira, lo provoquemos a enojo. O usted dígame, ¿es justo? ¿Verdad que no? Por eso Dios es un Dios justo que le va a dar y le va a retribuir el pago a cada quien. Porque si Él nos trajo una paz, ¿por qué lo voy a provocar yo a algo que Dios no tenía antes de su creación? Ahora, tentaban y provocaban al Santo de Israel, al Santo. No se acordaron de su mano del día que los remedió de su angustia. Es muy importante esto. Como dice también en Corintios, en el Nuevo Testamento, dice así la bendita palabra: no sean como sus padres, que pronto se les olvidó la esclavitud, las lágrimas, el lloro que tenían allá y la mano fuerte con que los hizo salir de un poderoso en aquel entonces de Faraón, y no se les olvide de la maravilla que hizo de abrir el Mar Rojo y que destrozó los carros de Faraón, destrozó Egipto y cómo usted lo sacó. No se les olvide. Ahora, pronto se olvidaron. De igual manera, como le puse el ejemplo del doctor, del dolor. ¿Sí? Una de las cosas, bendito pueblo de Dios, que a mí me ha ayudado a hacerle fiel a Dios, es no olvidarme del sufrimiento. ¿Quién era yo antes? ¿Qué hablaba yo antes? ¿Cuáles eran mis amistades antes? ¿Cuál era mi conducta antes? ¿Y cuál era mi amarga vida? No se me olvida esa esclavitud. No se me olvida que estaba en ignorancia. No se me olvida que estaba ajeno a la vida y al gozo. No se me olvida. Ahora, a mí me ha ayudado mucho para temer y para ser fiel al que me cambió mi lamento en baile, al que me cambió la muerte en vida, al que cargó con mis cargas en su yugo y volvió ligera mi carga. Y ahí, si no se me olvida, soy fiel. Y no se me olvidan sus maravillas cuando me resucitó y me volvió un ser espiritual. No se me olvida. Entonces, es un consejo que Dios nos da. Porque muchos que estuvieron aquí algún día, se les olvidó quiénes eran, cómo estaban, y una vez que ya no tenían dolor, se les olvidó codiciando y deseando cosas ilícitas que nos están prohibidas, que es la carne, que es el mundo, y codiciaron. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo que cada palabra llegue a su corazón. Ahí están los contactos. Cualquier duda, soy un servidor de Dios. Que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 109. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.